serie de este tipo, suma con n de 0 a infinito de a sub n por x a la n. Cuando lo tengo así, está centrada en ¿dónde? Si es de la forma a sub n por x a la n, está centrada ¿en qué valor? Fíjense que acá decía que C era donde estaba centrada. Entonces, si yo no tenía x solo a la n, ¿cuánto vale C? ¿Mm? Cuando no tengo nada, está centrada en cero, ¿no? Bueno, entonces donde x es la variable, a sub n son las constantes o coeficientes. Bueno, y entonces decimos que el dominio de esta serie es el dominio, bueno, puedo escribir f de x como si dice la suma de la serie es una función f de x de esta forma, y el dominio de esta función son todos los valores para los cuales, todos los valores de x para los cuales converge la serie. Entonces ese va a ser el dominio de la función. Entonces lo que vamos a Profe, buscar. disculpe que le interrumpa. ¿Está compartiendo pantalla? Ay, chicos, perdón. Y no me dijeron antes, porque me dijeron que vamos a ver, profe, si no está compartiendo nada. Acuérdense que, bueno, me pasa muy a menudo. Eh, Me pasa muy a menudo que empiezo a hablar y no estoy compartiendo la pantalla. Perdón. Bueno, había ido acá a la diapositiva 17 de la unidad 11, donde definíamos serie de potencia. Bueno, voy a volver para atrás, porque si no ¿para qué me dejaron hablar? El ejercicio que tenemos que hacer es este. Analizar la convergencia de las siguientes series de potencias, reescribiéndolas en esta forma. Dice, decir cuál es el A sub n y dónde están centradas. Con razón que no le sacamos una palabra. Y tienen que determinar el radio y el intervalo de convergencia. ¿Sí? Entonces, una serie de este tipo es una serie de potencias donde C es el centro, ¿sí? Y el A sub n son los coeficientes. Bueno, entonces fui a la teoría para ver dónde tenemos esa herramienta. Entonces acá definíamos una serie de potencias como una serie de esta forma, ¿sí? Y decíamos que la suma de la serie es una función f de x, ¿sí? ¿Coincide con esto? Donde el dominio de la función son todos los valores para los cuales converge la serie. ¿Mm? Bien. Entonces dijimos, si el a sub n es 1, ¿sí? Acá, ¿me siguen? Si el a sub n es 1, ¿qué me queda? ¿Qué serie? ¿Mm? No escriban, contéstenme, desactiven el micrófono y hablen, porque si escriben yo no los veo. Si no tengo que minimizar, no quiero. Si minimizo tengo un montón de pantallas abiertas. Venme decir, me escribían, háblenme. ¿Por qué en general no pueden hablar? Escriben nada más. Algunos sí, hablan todo el tiempo. Bueno, chicos, díganme, si el A es 1, ¿cómo me queda esta serie? Si todos los A son 1, si todos los coeficientes son 1. ¿Qué serie me queda? ¿Acá qué queda? A1. 1 más, si A es 1, más 1 por x. O sea, todos los coeficientes son 1. Entonces me queda 1 más x más qué. Chicos, miren acá. 1 más un x más un x qué. Más un x qué. X al cuadrado. Bien, bueno, vamos. Si no, no vamos a hacer nada.
más 1 más x cuadrado, o sea, 1 más x cuadrado más x cubo más, x a la n, ¿sí? Más punto suspensivo. Entonces, bueno, entonces, si todos los a subir y todos los coeficientes son 1, entonces la serie se transforma en esta serie, que es una serie de potencia. Y una serie de potencia converge cuando el módulo de la razón es menor que 1, es decir, se encuentra entre menos 1 y 1. Y su suma viene dada por 1 sobre 1 menos x. ¿Sí? Entonces, si la serie de potencia tiene razón menor que 1, converge y su suma viene dada por esto. Entonces, en general, esta es una serie de potencias centrada en 0, porque sería x menos 0 a la n. Y los a sub i acá son todos 1, en este caso particular. De manera más general, una serie de la forma, como la que tenemos acá en general, que el ejercicio que estamos por resolver, de la forma suma con n de 0 a infinito de a sub n por x menos c a la n, va a ser en el desarrollo, va a ser de este tipo, a sub 0 más a sub 1 por x menos c, más a sub 2 por x menos c al cuadrado, más a sub n por x menos c a la n, más, sí, ¿no? Una serie infinita. Entonces, si estuviésemos hablando de un polinomio, terminaría ahí, si de grado n, pero esto es una serie continua. Se llama serie de potencia en x menos c o serie de potencia centrada en c, en este caso. Bueno, y entonces dijimos, dado una serie de potencias centrada en c, se verifica uno y solo uno de las siguientes propiedades. La serie converge solamente en x igual c, porque habíamos dicho que definíamos x menos c a la 0 igual a 1, aunque x fuese igual a c, que es un caso de una convención, porque 0 a la 0 no es 1, ¿no? Pero la definimos así por convención para poder que la serie converja siempre. Entonces, la serie converge no siempre, pero sí en todos los... Así la serie converge siempre en el valor en el cual está centrado, en eso, ¿no? Entonces, la serie converge cuando x igual a c, puede pasar esto, o pasa esto, que la serie converge para todo x, o sea, en toda la recta, o hay un número R donde la serie converge en el intervalo centrado en C. O sea, va a ser en el intervalo C menos R y C más R. Como está acá. C menos R, C más R. Pero después hay que ver qué ocurre en los extremos. El intervalo de convergencia de una serie de potencias consta de todos los valores de x por los cuales la serie converge. En el primer caso, en este, converge en el punto. En el segundo caso, converge en todas las rectas reales, o sea, en el intervalo menos infinito más infinito. Y en este, cuando hay un R que se cumple esto, converge en el abierto x menos c, o sea, yo estoy seguro de que converge en el abierto, o sea, en c menos r y c más r, pero después hay que analizar qué pasa en los extremos. O sea, hay que evaluar la serie en c más r y en c menos r, y cuando lo evalúo a la serie en un número, me queda una serie que... ¿Qué tipo de serie me queda? Cuando yo reemplazo x por un número, ¿me queda una serie qué? ¿Convergente? No. Cuando las separan, no, porque puede o no converger, pero díganme, cuando yo reemplazo la x por un número, me queda una serie de qué tipo. Si ahí, por ejemplo, yo tenía la serie, en el caso particular ese, que todos los a sub i eran 1, y dijimos, y el 0 a 0, o sea, me quedaba la serie con n desde 0 a infinito de x a la n. Si reemplazo la x por un medio, entonces me va a quedar la serie con n de 0 a infinito de un medio a la n. ¿Y esa es una serie de qué tipo? Claro, geométrica, como dice ¿Cómo? Manuel. Geométrica, ¿o no? Pero es una serie numérica, ¿sí? ¿Estamos? Es una serie numérica. Entonces, para ver si converge o no, sí es geométrica, pero la palabra que quería era que me dijeran que era numérica. Entonces, lo que tengo que hacer
para ver si converge o no. Bueno, en ese caso sí, como geométrica converge porque un medio es menor que, el módulo de medio es menor que 1. Pero si no, lo que yo tengo que hacer es aplicar algunos de los criterios que vieron en la unidad anterior para convergencias de series numéricas. ¿Mm? ¿Estamos? Acá se está integrando todo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Están leyendo ustedes el teórico para poder hacer los prácticos o están esperando que los hagamos los prácticos? ¿Van leyendo? No se Yo, tienen que avanzar. profe, lo fui leyendo, pero no me daba cuenta cómo aplicarlo en la 4. Por Bueno, eso le dije que me traje. la pregunta es que puedan aportar algo para que podamos hacerlo. Y otra cosa que observo es que estamos en el ejercicio 1 y me están preguntando el 7, pero no entienden los del medio. Entonces, vamos despacio y vamos entendiendo. Pero para eso, clase por clase, tenemos que ir leyendo lo que necesito para esa clase. Me parece que ustedes, cuando estábamos en la unidad de sucesión, me estaban pidiendo esta práctica. No tienen que apurarse tanto porque si no nos queda mucho hueco y vamos haciendo cosas y no entendemos, o me parece que estamos esperando que los hagan. De nada sirve que me hagan un ejercicio si yo no puedo aportar nada. Entonces, lo rico de esto es que vayamos entre todos haciendo las cuentas, aportando y que salga de todos. ¿Mm? Y no importa si se equivocan, pero traten de aportar. Si se equivocan, se equivocan. Lo buscamos, lo aclaramos. ¿Mm? Bien. Entonces, yo lo que decía es que hay que analizar el intervalo en los extremos para ver si converge y bueno, y después se aplica un criterio para series numéricas. ¿Mm? Bueno, eh, uno de los criterios de convergencia de series que hemos trabajado es el criterio del cociente, lo que trabajamos antes en la unidad anterior. Ese mismo vamos a usar una generalización, de trabajar con el módulo del cociente. Entonces, el teorema me dice que si yo tengo una serie de este tipo, ¿sí? Si el límite cuando n tiene infinito de a sub n más 1 sobre a sub n en valor absoluto es L, y L es menor que 1, entonces la serie converge. Si el límite cuando n tiene infinito del módulo del cociente entre a sub n más 1 y a sub n es mayor que 1 o es infinito, entonces la serie diverge. Este es el teorema que vamos a utilizar para buscar el intervalo de convergencia de serie. Y acá les di unos ejemplos que nos sirven muy bien para hacer esto. Ese ejemplo es si analizar la convergencia de la siguiente serie de potencias. O sea, la sub n acá sería todo esto, ¿no? El x sub n. Y acá sería todo esto, y acá sería todo esto. Este es el a sub n del que habla acá. Entonces tengo que tomar el límite cuando n tiene infinito del módulo de el a sub n más 1 sobre el a sub n. Y ver, vamos a decir, tenemos que plantear cuando eso es menor que 1 para ver dónde converge. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que hicimos, vimos que pasaba donde estaba centrada, el centro era 0. Entonces, si x igual a 0, entonces me queda 0 a la 0, ¿no? Cuando n vale 0, 0 a la 0, más 0 a la 1, más, ¿sí? Y eso es más todos ceros, y eso me quedaba 1. Entonces, entonces la serie converge al valor 1, en ese caso. Y si x es distinto de 0, tengo que analizar el cociente el límite de este cociente. Bueno, pero cuando uno hace el límite de este cociente, ¿qué me queda? X sub n, la sub n es x a la n. Entonces la sub n más 1 va a ser x a la n más 1 dividido x a la n. Pero aquí es igual x a la n más 1 dividido a x a la n. Vamos a escribir acá. Entonces, en vez de poner a sub n más 1, ¿cuál sería? Dijimos el x a la a sub n más 1, en este caso particular. X a la n más 1. X a la n más 1. Y abajo, el a sub n, ¿quién sería? X elevado a la n. El x elevado a la n. Entonces acá sería x elevado a la n.
Bueno, entonces x a la n más 1, uno lo puede poner como x a la n, ¿por quién? Por X. Por x. Por X. Cancela el x a la n y el x a la n y me queda x. Entonces me queda el límite cuando n tiende a infinito del módulo de x. Y como el módulo de x es constante con respecto a n, me queda módulo de x. ¿Sí? Bueno. Entonces el límite me quedó módulo de x. Pero para que converja, para ver dónde converge, tengo que ver cuándo ese límite es menor que 1, por el teorema, ¿no? Entonces planteo módulo de x menor que 1, si solo si x se encuentra entre menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces ese es el intervalo de convergencia, o sea que el radio es 1. Pero lo que me dice es que yo me sé dónde que converge en el abierto, pero tengo que ver qué pasa en los extremos para ver si el intervalo es abierto, cerrado, o es abierto de un lado y cerrado del otro. Entonces tengo que reemplazar x en menos 1 y x en 1 en la serie y ver qué pasa con esa serie numérica. Cuando x vale 1, me queda la serie de 1 a la n, o sea, la serie de todos unos, que vimos en la unidad anterior que diverge. Y cuando x menos 1, me va a quedar la serie de menos 1 a la n, que es una serie alternante que también vimos que es divergente. Entonces, en los extremos diverge. Por lo tanto, el intervalo de convergencia es solo el abierto menos 1, 1. ¿Estamos? Y después vimos otro, por ejemplo que también analizamos qué pasa si es distinto del centro, ¿no? Si es distinto de 0. Entonces el límite, porque sabemos que en el centro siempre converge. Entonces, si x es distinto de 0, planteo el límite cuando n tiene más infinito del cociente de esto, ¿no? Y siempre lo mismo, a sub n más 1 sobre a sub n. Y acá me quedaría, ¿cómo quedaría el a sub n más 1? N más 1 factorial. Por X elevado a la N, creo, no veo bien. A la n más 1, porque es a la n, ¿sí? Entonces reemplazo Claro. el n más 1. Y abajo, ¿qué me quedaría? El término original. Claro, entonces acá me quedaría, en vez de tener a sub n más 1, acá lo reemplazo por lo que es, y me dijeron que era n más 1 factorial, dijimos, ¿no? N más 1 factorial por x a la n más 1. Bueno, x a la n más 1 la vamos a poner como x a la n por x, para después no tener que estar volviéndolo a poner, ¿sí? Y abajo, ¿qué me quedaba? El n factorial por x a la n. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? N más 1 factorial se puede poner como ¿qué? Como N más Como N por N. factorial por N más 1. Claro, esto se puede poner como n más 1 por n factorial. Entonces ahí sería el n factorial con el n factorial, el x a la n con x a la n, y me queda n más 1 por x, que es lo que está acá. Pero cuando tomo módulo, en realidad es módulo, pero como n es un número natural positivo, el módulo me queda el mismo, por el módulo de x, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa? No autorice. ¿Qué pasa ahí? Cuando tomo límite, cuando n tiene infinito, el n más 1, el módulo de x sale afuera, ¿no es cierto? Porque es constante con respecto a n, entonces estoy tomando límite cuando n tiene infinito. Pero cuando n tiene infinito, n más 1 ¿a dónde tiende? Infinito. A infinito. A infinito por módulo de x, o sea, infinito. Por lo tanto, el límite me dio infinito. ¿Y qué habíamos dicho? Que si el límite me daba infinito, ¿qué significa? Divergía. ¿Mm? Entonces la serie converge solamente por el valor x igual a 0. ¿Sí? Bueno, y así lo otro es del mismo tipo, pero ¿para qué lo vimos eso? Para que ahora ustedes puedan hacer este. Bueno.
Bueno, acá dice analizar la convergencia de la siguiente serie de potencias, reescribiéndolas en esta forma. Y decir cuál es el A sub n y dónde están centradas. Determinar el radio y el intervalo de convergencia. Bueno, en este caso, vamos a ver, primero vamos a ver qué forma, cuál es el intervalo de convergencia, ¿no? ¿Dónde está centrado en esto? Cero. En cero. Sería x menos 0 la n, ¿sí? ¿Y el A sub n cuál sería? Porque tiene que tener esa forma, ¿no? Y no, acá sí no la ve, no se ve de esa forma, pero ¿cuál sería el A sub n? Menos 1 elevado a la n por n cuadrado sobre 10 elevado a la n. Muy bien, ese sería el A sub n. Bueno, entonces ahora vamos a ver, analizar cuál es su intervalo de convergencia. Entonces, para eso, ¿qué tengo que plantear? Según lo que hemos recién, el límite, cuando n tiende a infinito, del módulo, ¿de quién? Del término del cociente. O sea, de A sub n más 1 sobre A sub n, ¿no? El módulo Claro. de A sub n más 1 sobre A sub n. Y después, bueno, plantear a ver cuándo eso es menor que 1. Bien, entonces ahora, ¿cuál sería el A sub n más 1? Sumarle 1 a lo que dijo recién. Bueno, díganmelo, ¿cuál sería? Menos Menos 1, 1 elevado a la n más 1 por n más 1 al cuadrado sobre 10 a la n más 1. no, por x a la n más Por 1 x a la n más 1. sobre 10 a la n más 1. ¿Sí? Ese sería el A sub n más 1. Y el A sub n, bueno, el mismo. Bueno, vamos, hagan el cociente, simplifiquen lo que puedan y cuéntenme qué les queda. No quiero mostrar porque ya eso lo había planteado. A ver, ahí sería eso, ¿no? El límite cuando n tiende a infinito de esto. Bueno, díganme qué se puede simplificar. A ver, traten de reescribirlo ustedes para simplificar y decirme cómo les queda lo más limpio posible. Una ayuda, a mí me resulta más simple simplificar poniéndolo al costado, ¿no? Poniendo esto, dos puntos dividido, alineado, ¿no? Esto, de menos 1 la n por n cuadrado por x la n sobre 10 la n. Y eso, saber que en la división se simplifica derecho, ¿no? Bueno, ¿está? ¿Alguien lo había pensado ya? ¿Lo había empezado? Puede ser, profe, que queda el límite de n cuando tiene infinito de menos 2 n por x menos x sobre 10. ¿De dónde salió menos 2? Bueno, si lo reescribimos,
Si lo reescribimos, ¿cómo me queda? Bueno, me había quedado así, ¿no? Yo creo que acá... bueno, quedaba así, quedaba menos 1 a la n más 1. Espera que hice... No voy a guardar. Porque debo haber tocado algo y se descontroló todo. En un ratito. Yo para no mostrarle cuenta, sería potencia, practicado. Moví y se me parece que se pegó todo. Bueno. Quedaba así, ¿no? El cociente entre esos dos, que ya eso es lo que habíamos dicho recién. Cuando reescribimos esto, que me queda menos 1 a la n más 1 por n más 1 al cuadrado por x a la n más 1, o sea, ya pensé como x a la n por x, ¿no? Y 10 a la n más 1 como 10 a la n por 10. ¿Estamos hasta ahí? ¿Así es? Sí, sí. Hasta ahí sí. Sí, sí. Bueno, esto que está acá es el divisor, bueno, lo escribí ahí para poder darse cuenta cómo simplifico. ¿Qué se cancela? Se cancela el menos 1 a la n con ese menos 1 a la n. Después se cancela el x a la n con x a la n. ¿Sí? Y el 10 a la n con el 10 a la n. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó menos 1 por n más 1 al cuadrado, ¿sí? Menos 1 por n más 1 cuadrado por x, por ese x, ¿sí? Y este se canceló. Después, cuando este también se canceló, entonces después me queda 10 que multiplica a n cuadrado, ¿sí? 10 que multiplica a n cuadrado. Entonces, cuando n tiene infinito, bueno, acá n cuadrado sobre 1, ¿sí? Podremos haber puesto acá n cuadrado directamente ese ahí. Ese va acá. Y esto ya no lo pongo. ¿Sí? Pero después, el módulo de producto se puede, el producto del módulo, entonces me queda módulo de x sobre 10, va a salir afuera, ¿sí? El módulo de 10 también, pero módulo de 10, 10. Y me queda el límite cuando n tiene infinito de n más 1 al cuadrado sobre n cuadrado, ¿sí? Y cuando tiene infinito, ¿esto a dónde tiende? Esto si lo desarrollan, ¿qué va a ser? N cuadrado más 2n más 1. Entonces me va a quedar el límite cuando n tiende infinito de n cuadrado más 2n más 1 sobre n cuadrado. ¿Qué cuánto me da ese límite? ¿Mm? 1. 1. ¿Por qué? Porque tienen igual grado, entonces el coeficiente del n cuadrado sobre el coeficiente de este n cuadrado, que es 1. Entonces todo esto me da 1 por módulo de x sobre 10. Y esto es menor que 1 si solo si módulo de x menor que 10. Y esto sí, solo si x se mueve entre menos 10 y 10. ¿Estamos? Entonces ahí ya tengo dónde converge en el abierto, en el menos 10, 10. Ahora hay que ver qué pasa en el 10 y en el menos 10. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se hace eso? Se reemplaza en la serie el x por menos 10 y en 10. ¿Sí? Entonces, cuando reemplazamos en la serie x por menos 10, acuérdense que la serie era menos 1 a la n por n cuadrado por x a la n sobre 10 a la n. Cuando reemplazo por el 10x, queda esta serie con y desde 1 a infinito de menos 1 a la n por n cuadrado por 10 a la n sobre 10 a la n. Pero ¿qué pasa acá? Se simplifica ¿quién? Y el 10 a la n con el otro 10 con la n.
con el otro 10 a la n, ¿sí? Y entonces, eso se cancela y me queda la serie menos 1 a la n por n cuadrada, que es una serie divergente. Y si x vale menos 10, me va a quedar menos 1 a la n por n cuadrado por menos 10 a la n sobre 10 a la n. Y esto, menos 10 a la n, es lo mismo que poner menos 1 a la n por 10 a la n, ¿estamos? Y menos 1 a la n por menos 1 a la n me va a quedar menos 1 a la 2n, o sea, me va a quedar menos 1 a algo par, que me queda más. Entonces me va a quedar n cuadrado por 10 a la n sobre 10 a la n. El 10 a la n y el 10 a la n se cancelan y me queda la serie de n cuadrado solo, que es una serie divergente. ¿Sí? Bueno, entonces, con lo cual la serie converge solo en el abierto menos 10, 10. Bueno, ¿cómo harían este? ¿Lo pensaron? ¿Lo pensaron, sí o no? No, yo no pensé, profesor. Bueno, entonces lo van a pensar ahora. Total, dijimos, tenemos tiempo. Vamos a hacer uno de esos, y porque son todos del tipo después, y vamos a hacer alguno de 5. Bueno, ¿cuál es? Es este, lo voy a escribir, les voy a dejar la pantalla presentada para que ustedes lo escriban. Tenemos que ver esta serie. ¿Y con qué tenemos que trabajar? Con esto. Entonces voy a copiar. Bueno, a trabajar. Voy a dejar limpio nada más que ahí. Vamos a pasar a otra hoja. Bueno. Bueno, vamos a escribir, que los ayudo a empezar con esto. Acá, ¿qué sería? El a sub n más 1, ¿cómo quedaría ahí? Menos 1 elevado a la n por menos 1. No, menos. El a sub n más 1. Ah, bueno, quedaría como el término que escribió. Ah, no, ese no es. No, no está, Quedaría menos 1 a la n más 1 sí. por x menos 2 a la n más 1 sobre 4 a la n más 1. Claro, acá sería, ¿qué pondría acá adentro? Menos 2. X menos 2. A la n más 1 sobre, en vez de 10 acá iría 4. ¿Sí? Y acá sería eso. Espero que me lo deje escribir, no me haga pegar cualquier cosa. ¿Qué sería acá? Acá sería el menos 1 a la n, eso está bien. Y acá, ¿qué iría? X, entre paréntesis, elevado a x menos, ¿qué? Menos 2 a la n. Menos 2 a la Menos n, 2. dividido el 4 a la n, A la n. ¿sí? Bueno, igual. Y sigan solos. A ver. ¿Sí? Me quedaría acá, me quedaría eso dividido este. Bueno, díganme, simplifiquen un poquito y digan cómo queda. El
menos 1 a la n más 1, ¿cómo lo podemos escribir? Menos 1 la n por Menos un 1 lado y por la menos n 1 por por otro. n menos 1. Por menos 1. Bien. El x a la n más 2 más 1, x menos 2 a la n más 1. X menos 2 a la n Igual, por x menos 2. El 4 a la n más 1. 4 la n por 4. Ujú. Bueno, ¿y qué queda? Queda menos 1 por x a la menos 2 sobre 4. Ujú. Bien, entonces quedaría en principio el módulo. Pero me quedaría el módulo de quién? De un cociente. ¿De qué cociente me dijeron? Menos 1 por x menos 2 sobre 4. Menos 1 por x menos 2 sobre 4. ¿Sí? Acá por. ¿Qué se canceló? El menos 1 a la n y el menos 1 a la n. ¿Qué más? X menos 2 a la n con x menos 2 a la n. Y el 4 a la n con 4 a la n. Entonces, ¿qué me quedó eso? Cuando tomo módulo acá, me va a quedar el módulo de esto por el módulo de esto. Y el módulo, bueno, y abajo puedo poner también, puedo poner módulo de un cuarto, de menos un cuarto, ¿sí? Por medio de esto, por esto. Y eso aquí es igual. A x menos 2 sobre 4. A módulo, ¿no? Porque es constante con respecto, sería módulo de x menos 2, constante con respecto a n, dividido 4. Dividido 4. Y esto es menor que 1, ¿cuándo? Sí, solo sí que. Módulo de x menos 2 Es menor a 1. Ah, menos a 4. menor que 4. ¿Sí? Bueno, entonces converge ¿en qué intervalo? Converge ¿en qué En intervalo? 4. ¿Cuál? En 4 y menos 4. En menos 4, 4. Ahora falta algo más. ¿Sí? ¿Ahora qué falta? Ahora falta Reemplazar. analizar en los extremos. ¿Cuáles serían los extremos? X igual menos 4 y x igual 4. ¿Sí? ¿Cómo quedaría en x igual menos 4? En x igual menos 4, reemplazo acá por menos 4, por menos 4. Bueno, fíjense qué pasa. Profe, uno preguntó que no entiende por qué menor que 4. ¿Cómo? En el chat, Sí. Manuel preguntó que no entiende por qué menor que 4. Porque quedó esta inecuación. X menos 2 sobre 4 menor que 1. Paso el 4 que está dividiendo, lo paso multiplicando. Entonces me queda x menos 2 menor que 4. Se converge si solo si x menos 2 menor que 4. Y entonces si despejamos el módulo este, ¿qué significa x módulo de x? Ah, no, no es menos 4, 4, perdón. No es menos 4, 4, perdón. Ahí está. No sé si habrá dicho por eso. ¿Qué significa esto? Significa, no es módulo de x menor que 4, es módulo de x menos 2 menor que 4. Entonces me queda que x menos 2 es menor que 4, ¿sí? Y mayor que ¿quién? Que menos 4. Menos 4. Claro. ¿Y por eso lo dijiste, Manuel?
¿Por qué no desactivas el micrófono y me hablas? Despejo X de acá. Despejo X de acá y entonces ¿qué me queda? Menor que 6 y mayor que -2. Claro, tengo que sumar 2 en todos los miembros y me queda -4 más 2. ¿Cuánto es -4 más 2? -2. -2. Menor que X, menor que, y sumo 2 acá, 4 más 2, 6. Entonces hay que evaluar el -2 y el 6, no el -4 y 4. Lo hice fácil. ¿Estamos? Bueno, hay que evaluar en eso. Háganlo. Cuando evalúan en 2, díganme qué serie queda, y cuando evalúan en 6, qué serie queda, y bueno, para ver si converge o divergen los extremos. Bueno, ¿qué pasa cuando evalúan el -2? ¿Qué me queda? Espera un ratito. ¿Mm? Se me va actualizando tarde el chat. Recién aparece lo de Manuel. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, profe, sí, sí se escucha. Sí, profe, se escucha. Aparte de mi perro, que quiere... No sé si se escucha de fondo el perro que más hincha. Sí, también se escucha. Oh. Pasa un tractor con perros y él de acá adentro quiere matarlos. Quedó fácil de analizar. Bueno, bien. Si X es igual a... El primero era -2. Si X es -2, ¿qué hago? ¿Reemplazo ahí por quién? Por el -2. -2. Bueno, ¿y qué me queda? Me queda esta serie. -2, ¿cuánto es? -4. -4. ¿Sí? Y esto es igual a... Si en vez de poner -4, puedo poner -1 a la que... A la n por el 4, es solo la n, ¿no? ¿Estamos? -4 la n es -1 por 4, pero -1 por 4 la n es -1 a la n por 4 a la n. ¿Estamos de acuerdo? Ahí es el -1, no el menos solo. -1. ¿Sí? Sí, profe. ¿Estamos? Eso sí. Bien. Entonces ahora puedo decir -1 a la n por -1 a la n, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? -1 a la n
Más 2, más 1. Por 2. Por ¿No? 2. Ah, O n más n. ¿Sí? Bien, entonces por 2. Y eso es un número par. Entonces menos 1 a un número par me da 1 positivo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. sí, sí. ¿Sí? Sí, Y sí. el 4 la n con el 4 la n se cancela. ¿Y qué me queda? Me queda la serie de 0 a infinito ¿de qué? ¿De qué? ¿De todos qué? Se canceló el 4 la n con el 4 la n. Y menos 1 a la 2n me da 1. ¿Qué me quedó? ¿Serie de qué? De 1 positivo. De unos. Y la serie de todos unos vimos en la unidad anterior, que es una serie como divergente. Bueno, esas series que son tan así usadas, tienen que revisar el teórico para que les puedan usarlas, porque si no, tienen que ponerse a ver si converge o diverge. ¿Estamos? ¿Por qué diverge esta serie? ¿Cuál es el término general de esa serie? ¿Mm? De la serie de unos, ¿cuál es el término general? ¿Cuál es el término general de la serie de unos? 1, chicos. El término general es 1. Entonces hay un criterio que dice que si el límite cuando hay tiene infinito del a sub n es distinto de 0, la serie como es divergente. Divergente. Bueno, chicos, les voy a cobrar porque las clases. Porque no puede ser que no me den una ayudita. Vamos, ahora solitos hacen para x igual a 6, el mismo procedimiento y me dicen qué pasa. Me voy a calentar, se me enfrió el agua del mate. Cuando venga quiero tener esa ya lista. Así empezamos. Listo, profe. Bien. ¿Cómo les quedó? Profe, a mí me quedó la sumatoria
de n igual a 0 a infinito, de menos 1 a la n por 4 elevado a la n sobre 4 elevado a la n. Simplifiquemos ¿Por qué teníamos que reemplazar por 6? por 6. Se me queda menos, en vez de, ¿cómo era? X menos 2. Entonces sería 6 menos 6 menos 2. 6 menos 2, que nos quedaría 4. 4. Simplifiqué los 4 a la n. Me quedó la sumatoria de menos 1 elevado a la n, que eso si lo reemplazamos por n igual a 0 nos quedaría 1. ¿Qué? Si reemplazamos la n por 0, porque n tiene valor 0, nos quedaría la sumatoria de 1. ¿Por qué n tiene valor 0? Se cancela el 4 a la n con 4 a la n y me queda la serie con n de 0 infinito de menos 1 a la n. O sea, la serie alternante que es menos 1 más 1, menos 1 más 1, que es una serie que analizamos, y esa, por eso les digo yo, tienen que tener, ver las teorías, tener algunas series así que sepan, o saber dónde ir a buscarlas, ¿no? Acá analizamos algunas. Bueno, esta es una que analizamos, que no sé, acá está. ¿Ven? Consideremos la serie infinita de unos. Vimos que esta serie era una serie divergente, ¿sí? Y después analizamos otra, la serie de unos y menos uno, que también la vimos, bueno, no sé, la analizamos las dos. Que me queda, que va alternando, menos uno más uno, menos uno más uno, que es una serie alternante y es divergente. Entonces, las dos las tenemos, no me acuerdo dónde está, hay que buscarla. Acá está, aquí está. La de menos 1 a la n. Analicemos la serie, estaba ahí al lado, mira. La de 1 a la n vimos que divergía, y la de la de menos 1 a la n, también vimos que es una serie divergente. Entonces no es n igual a 0, no sé dónde sale el n igual a 0. ¿Estamos? Me quedó la serie menos 1 a la n, que vimos que es divergente. En un examen que me ponen, nos van a poner, me dicen, bueno, la serie de unos que se vio en la teoría que es divergente, o la serie menos 1 a la n, que es, también la analizamos que es divergente. ¿Estamos? ¿Por qué n igual a 0? Empieza en 0, ¿no? Entonces sería menos 1 a la 0, que sería 1. Más menos 1 a la 1, que sería menos 1. Más menos 1 a la 2, que sería 1. Entonces, menos 1, 1, menos 1, más, así va cambiando, ¿no? Va alternando, es un alternante. Un término positivo, un negativo, uno positivo, un negativo. Y todos unos. Sí, profe, se entendió, me había confundido. Bien. Bueno, está bien. Perdonados. Acá también se me había chispoteado acá esto de que directamente que me entre menos 4 y más 4. No sé dónde salió. Gracias a que se ubicaron, que se dieron cuenta. Bueno, después vamos a mirar que eso algo debo fallar. Bueno, ¿cómo sería el otro? Del mismo tipo, no lo vamos a hacer así, hacemos uno más, pero lo analizan ustedes. ¿Cómo sería este? El C. Tendríamos que hacer un análisis similar. ¿Cómo sería? ¿O quieren hacerlo solos y lo planteo y lo hacen solo y después seguimos? ¿O quieren que hagamos uno del otro ejercicio?
¿Se animan a seguirlos solos? Sí, profe. Profe, puede ser que quede el límite de n cuando tiene infinito de 3 a la x sobre n más 1. Vamos a ver acá. Vamos a ver cómo queda. ¿Lo hacemos entonces? Lo empiezo y después siguen. Lo voy a borrar todo esto porque si no. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo sería? 3 elevado a la qué? 3 elevado a la n más 1 por 3x elevado a la n más 1 sobre Por n más x. 1 factorial. Bueno, x elevado a la n vamos a poner por x. ¿Sí? Por x. Y abajo, n más 1 factorial. N más 1 factorial. ¿Dividido qué? Dividido Dividido 3 a la n por x a la n sobre n factorial. Voy a poner acá. Sería en vez de acá más 1, sería esto solo, este no va, y acá en vez de n más 1 factorial va solamente n factorial, ¿no es cierto? ¿Así está bien? A su n más 1 sería 3 a la n más 1, que es lo mismo que 3 a la n por 3, vamos a poner, ¿estamos? En vez de poner 3 a la n más 1, vamos a poner 3 a la n por 3. Por x a la n más 1, que es x a la n por x, sobre n más 1 factorial. Y en vez de n más 1 factorial, ¿qué podemos poner? N factorial por N más 1. N más 1 por n factorial. Muy bien, perfecto. Y abajo, 3 a la n por x a la n sobre n factorial. Bueno, ahora cuando tomo límite, me va a quedar el límite cuando n tiene infinito de esto, ¿qué va a pasar ahí? Se simplifica el 3 a la n y el x a la n. Este 3 a la n se cancela con este 3 a la n. ¿Sí? Se cancela. ¿Qué más? El x a la n Se va a cancelar con este. ¿Sí? Y acá va a quedar un 1. y ¿Sí? Y acá, el n factorial. este se cancela con este. Y queda, bueno, ahí se va a ir también. Y me va a quedar, bueno, directamente me queda eso solo. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bueno, y entonces esto es un producto, ¿sí? Bueno, entonces es el módulo de esto. ¿Y qué pasa acá? Cuando tomo límite, cuando n tiene infinito, el módulo este puede salir afuera, ¿no? Me va a quedar módulo de quién? Y 3 a la x sobre el módulo de n más 1 3 a la x por por el límite este, cuando n tiene infinito, ¿de quién? de 1 sobre n más 1. De 1 O sea, 0. sobre n más 1. ¿Sí? ¿Y esto es igual a qué? A 0. 0. ¿Y eso cómo es? 0. Ujú. Sí, bueno, sí, 0. Pero ¿cómo es? ¿Qué teníamos que ver, para analizar? Teníamos que ver, fíjense, esto. Converge eso. Que si el límite cuando n tiende a infinito de este cociente es L y L es menor que 1, entonces la serie dada converge. Si es mayor que 1, diverge, o si es infinito, ¿sí? Diverge. Bueno, me dio 0, ¿y 0 cómo es? Menor que 1. Menor que 1. Y es menor que 1. ¿Y para qué valor de x? Porque acá
era menor que 1, menor que 1, solo si este cociente era menor que, el cociente ese era menor que 1, y bueno, y teníamos que encontrar los valores de x para los cuales eso era menor que 1. Pero ¿para qué valor de x? Para todo, creo. Para todo, porque no depende de x, ¿sí? Y es menor que 1 para todo x, perteneciente a los reales. Entonces, ¿cuál es el intervalo de convergencia? Menos infinito, infinito sería. Claro. ¿Estamos? Bien. Bueno, entonces hacen el otro solo, porque les queda uno solo para hacer, ¿no? Les queda este. No sé si quieren hacerlo solo a este y después pasamos a otro, así no les queda hueco, o quieren que hagamos uno más. Hagamos un ejercicio del otro, un inciso del otro ejercicio. Yo diría, profe, que hagamos este último, el de Sol, y que después pasemos a un inciso del 5. Bien, pero que lo hacen ahora este. ¿Mm? Yo lo iba a hacer ahora, profe. Ese. Bueno, háganlo. Los dejo para que lo piensen solos. Recién al final lo iba a dejar que lo hicieran solo y terminaba haciéndolo todo junto, pero este sería el D. Y vamos a copiar esto. Bueno, listo. Trabajen solos.
Bueno, ¿y qué me cuentan? ¿Qué quedó ahí? Quedó, profe, el límite de x elevado a la n más 1 Sí, sobre x más 1 al cuadrado. Digo, sobre n más 1 al cuadrado. a ver. Acá sería en vez de n más 1. Y acá va a quedar como N más 2. n más 2. Y acá quedó como está. Y x a la n más 1 lo vamos a escribir como x X a la N por X. a la n por x. Bien. Y bueno, ¿qué pueden hacer ahí? Este de acá, ¿qué pasa? Se simplifica Se simplifica. con este. Y acá me queda 1. ¿Y qué más? Bueno, esto que me va a quedar. ¿Qué queda arriba? Bueno, el módulo de x lo puedo sacar afuera, ¿no? Porque este cociente, ¿qué me queda como resultado de este cociente? Esto es lo mismo que decir límite cuando n tiene infinito, ¿de qué? De X por N más 1 al cuadrado Ajá, sobre N más 2 al cuadrado. ajá. Pero entonces x lo puedo sacar afuera, porque es constante con respecto a n. ¿De qué módulo de x? Y acá me va a quedar el límite cuando n tiene infinito del cociente entre quién. De 1. Y restarle. Después el límite vamos a ver, pero el cociente, ¿qué cociente me queda? Me lo dijeron recién. No, de 1, ¿no? Sobre. ¿Por qué de 1? N más 2 al cuadrado sobre N más 1 al cuadrado. Ah, n más 2 al cuadrado. No, n ¿No más era 1. más 1? No, a N más 1. N más 1 al cuadrado, sí, sobre n más 2 al cuadrado, ¿sí? Y eso, cuando n tiene infinito, ¿a dónde tiende ese límite? Si desarrollan esto, ¿qué quedaría? N cuadrado más 2n más 1 y abajo que me quedaría n cuadrado más 4n más 4, ¿no? Pero bueno, lo importante es que este es un cociente que tiene el mismo que, el mismo, El mismo grado, entonces tiende a 1. Exponente. ajá, entonces 1 ¿por qué? ¿Por qué la división de los coeficientes mayor grado? Ya, está bien, este es 1, 1 por 1 X. por el módulo de x, entonces me queda módulo de x. Y esto va a converger, si y solo si, esto es como Menor a 1. Menor a menor 1. a 1. Ya, acá sí puedo hacer directamente. Si solo si x se encuentra entre quién. Entre menos 1 y 1. Entre menos 1 y 1. ¿Sí? Ahí converge seguro. Ahora que tengo que analizar. Falta analizar qué ocurre en x igual a menos 1 y x igual a 1. ¿Sí? Lo mismo de recién. Cuando vale menos 1, me va a quedar menos 1 a la n sobre esto, y cuando vale 1, me va a quedar 1 sobre n más 1 al cuadrado. Y analizan esas dos series numéricas. ¿Mm? Bueno, eso se los dejo para que lo hagan. ¿Estamos? Bien. El otro ejercicio, ¿qué dice?
en ejercicio 5. Dice, a partir de la serie de potencias del inciso B, ¿cuál es el inciso B? Esta, ¿sí? Del inciso B, del anterior, construir una serie numérica que sea convergente y otra que sea divergente. Bueno, ¿dónde converge el B? En el intervalo menos 2, 6. En el intervalo menos 2, 6, porque dijimos que los extremos abiertos, ¿no? Porque los extremos no convergían. Bueno, entonces para cualquier valor de x acá, la serie ¿cómo es? Convergente. Entonces elijo cualquier valor de x acá y lo reemplazo acá en este x y me queda una serie numérica que sé que converge. Y en un valor afuera, qué sé yo, ¿qué valor podría ser? Cualquiera, 7. 7, lo que sea, lo reemplazo acá y voy a tener una serie numérica que sé que diverge. ¿Sí? Eso es. Bueno. Después, ejercicio 6. Eso lo hacen solo porque cada uno va a elegir un valor que quiera. En el ejercicio 6, que dice, a partir de la igualdad, f de x igual a 1 sobre 1 menos x, igual la serie con n de 0 infinito de x a la n, si el módulo de x menor que 1, hallar una serie de potencias geométricas para cada una de las siguientes funciones y dar los respectivos intervalos de convergencia. Bueno, si vamos al teórico, habíamos trabajado con con casos como ese, ¿no? La representación en serie de funciones. Representación de funciones por series de potencia. Habíamos trabajado con esta, y habíamos dicho que si f de x igual a 1 sobre 1 menos x, su forma recordaba a la suma de una serie geométrica con razón menor que 1. Donde acá en este caso el a vale 1 y el r va a ser x. Entonces, bueno, eso es lo que trabajamos. ¿Sí? Entonces, esta función se puede representar en serie como esta serie. Únicamente si en su radio de convergencia, si solo si módulo de x menor que 1. Entonces, habíamos hecho ejemplo para cada una de las siguientes funciones, deducir una representación en términos de una serie de potencia y dar el respectivo radio e intervalo de convergencia. Por ejemplo, de la función 1 sobre 1 más x cuadrado. Esta función la vamos a usar en el práctico, así que mírenla después. Esta función tiene una representación en series de potencia de este tipo usando esto. Pero para usar esta, tengo que a esta reescribirla. Entonces lo que hicimos es, tengo que tener una resta ahí. Entonces lo pensamos como 1 sobre 1 menos x cuadrado. Entonces ahí el a es 1 y el r es menos x cuadrado. Entonces hicimos eso. Pensamos 1 sobre 1 más x cuadrado como 1 sobre 1 menos x cuadrado. Y usando lo anterior, eso se puede escribir como la suma con n de 0 infinito de x a la n, pero acá el x ahora mío es este, menos x cuadrado a la n. ¿Sí? Y esto es lo mismo como hicimos recién, esto puedo poner como menos 1 por x cuadrado, todo a la n, entonces menos 1 a la n por x a la 2 elevado a la n. Entonces me queda la serie de menos 1 a la n por x a la 2n, y esto converge si solo si el módulo de menos x cuadrado es menor que 1. Entonces de ahí despejamos x, y me va a quedar que x se mueve entre menos 1 y 1, y ese es el intervalo de convergencia. Bueno, eso que hicimos acá, y que hicimos en otros ejemplos que tengo hecho ahí, ven acá por ejemplo la 1 sobre 1 menos más x, la tuve que poner como 1 sobre 1 menos x. Y ahora el a es 1 y la razón es menos x. Y uso la anterior. Bueno, así, ven acá en este caso, como necesito un 1 y acá hay un 2, tuve que sacar factor como un 2. Entonces me quedó 1 más x sobre 2. Pero como necesito una resta ahí, esto lo voy a tener que poner como menos. Entonces el x, en la razón va a ser menos x sobre 2. Y el a va a ser 1/2. Bueno, usando estos ejemplos,
me tienen que empezar a hacer este ejercicio. Si se acuerdan, ayer en la clase Lucio me lo preguntó, porque yo lo había pensado. Ese le puede servir un ejemplo que quise acá. Miren. Vieron que hice el desarrollo en serie de ¿no? De 1 sobre 2 más x. Pero acá es x al cubo sobre 2 más x. Esto se puede escribir, x al cubo sobre 2 más x, se puede escribir como x elevado al cubo, ¿por quién? ¿Por quién? Por 1 sobre 2 más x. Claro, por 1 sobre 2 más x. ¿Sí? Y entonces, como este ya lo tengo representado en serie, sería x cubo por esta serie, y bueno, el x cubo multiplica cada término de la serie, entonces me va a quedar la serie esta, pero con x elevado a la n más 3. Bueno, esto le puede servir para este. Bueno, chicos, los dejo pensar solos. Un ratito me cuentan que... ¿Sí? ¿Entienden? ¿Entienden cómo se Sí, dice? profe. Sí, sí. Bárbaro. Los espero un ratito. ¿Cómo lo escriben a este? A x por 1 sobre 1 menos x, ¿o no? Ujú.
Por eso les dije el de recién, el del ejemplo, porque es muy parecido. Bien. Y esto es igual a x por 1 sobre 1 menos x, me lo dan ahí arriba, que el desarrollo que el más usual, ¿no? En base a ese trato de escribir los otros. ¿Cómo me queda? ¿Por la serie de quién? De x elevado a la n, desde 0 a infinito. Desde n igual a 0, y acá desde n igual a 0 a infinito, ¿de quién? De x elevado a la n. ¿Sí? Pero, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Como el XS multiplica una suma. Entonces distribuye, multiplica cada término de esa suma. Entonces me queda X a la ¿qué? A la n más 1. A la N más 1. ¿Sí? Bien. Y esto converge, si solo si, ¿qué pasa? Si solo si, converge Si el módulo es menor a 1. para el módulo de X menor que 1. Bien. Y tengo la representación. ¿Y ahí queda, profe? Sí, hay que ver, porque lo que me pide es eso, de dar la representación en serie de esta función. La representación en serie de la función esta es esta serie, que converge para en este intervalo. Ahora, esta. Bueno, eso vamos a tener que hacer que Sacar factor común 2. claro, hay que reescribirla porque necesito usar esto. Y para esto que necesito tener un 1 menos algo. El menos lo tengo. Lo que no tengo es el valor, ¿cómo se llama? Acá voy a poner 1 menos ¿qué? X sobre 2. Menos x sobre 2. Bueno, no me gusta este paréntesis así, entonces vamos a poner paréntesis bien. Ahí. Bien. Ahora sí, ¿estamos en condiciones? ¿Quién sería acá el A? ¿Quién sería el A? Un medio. El A, En medio. el A sería igual a un medio, 1 sobre 2. ¿Y quién más? ¿Y el R quién sería? X sobre 2. X sobre 2. X sobre 2. Bien. Bueno, entonces estoy en condiciones de escribir esto como una serie. ¿Qué serie? Con n, no, control Z. ¿Con qué serie? Con n desde 0. ¿A dónde? Infinito. Infinito. ¿De quién? De x sobre 2 elevado a la n. ¿Cómo queda en ese caso? Fíjense que acá hicimos uno. Sale la x. Fíjense que aquí hicimos un caso, fíjense acá, por ejemplo, ¿sí? Porque acá el A no era 1. Acá el A, en este caso, fíjense acá, 1 sobre 2 más X. El A es un medio, ¿sí? Y la razón es X sobre 2. Entonces me queda A por X a la N, ¿sí? Y entonces me queda un medio por menos X sobre 2 a la N. Porque la serie ahí recién el A era 1, por eso siempre era X a la N, pero acá el A no es 1, acá el A es un medio. Es como ese caso, ¿no? Entonces me va a quedar acá, no, el A sería un medio. Entonces me va a quedar A,
que es un medio, ¿sí? Por la razón elevado a la n. ¿Cuál es la razón? X sobre 2. X sobre 2. X sobre 2 elevado a la n. Y esto converge, sí, solo sí, ¿qué pasa? Entre 2 y menos 2. Sí, solo sí, el módulo de x sobre 2 es como, Menor que 1. es menor que 1. Y esto es sí, solo sí. Esto lo puedo poner como módulo de x sobre módulo de 2, o sea, módulo de 2 es 2. Sí, solo sí, módulo de x es como menor Menor a 2. que 2. Y esto es sí, solo sí, menos 2 es menor que x y menor que 2. Acá sí, porque es la distancia de x a 0. No como hace rato que tenía x menos 2, ¿no? Entonces tenía que... ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Estamos, profe. ¿Y el otro? Bueno, el otro lo piensan ahora, solos. Bueno, piensen eso. ¿Cómo lo piensan a eso? ¿Cómo lo reescriben? Fíjense que tengo que tener, ¿no? De esta forma. 1 sobre 1 menos algo. Yo, profe, saque factor común 3, Ujú. puede ser. O sea, colmute ahí la suma primero. Sí. Lo que tengo Quedó aquí. 3 más x y después saque factor común 3 y adentro del paréntesis me quedó, bueno, ya después dice todo junto, dice 1 menos x sobre 3. Bien. Acá sacaste factor común 3 y que te quedó 1 más, y acá te queda x sobre 3. ¿No? Está bien, porque 3 por 1, 3, vuelve a lo mismo, y 3 por x sobre 3, vuelvo a x, está bien. Bien. Después, trataste de arreglar para que te quede una resta. ¿Sí? Entonces, ahí pusiste menos, ¿qué? Menos x. Menos x. Ahí menos. Bueno, entonces acá, ¿el a cuánto vale? Un tercio. Un tercio. ¿Y el b?
Y el B no, el R. Menos x sobre Menos 3. x sobre N desde 0 a infinito. De 0 a infinito. ¿De qué? De 1/3. 1/3 por la razón, que en este caso, ¿cuánto es? Menos x sobre 3. Menos x sobre 3, ¿sí? Elevado a la N. n, ¿sí? Bueno, y esto va a converger si solo sí que. Si menos x sobre 3 y menor 1. Ujú. Bien. El módulo de menos x sobre 3, de menos x sobre 3, es menor que 1. Bueno. Y lo siguiente. Terminan eso. Bueno, entonces ya con eso están todos en el ejercicio 6 y vamos a... Nos queda un poquito. Vamos a dejar acá. Queda ahí, profe, No, hay que ahora despejar el módulo de x, ¿no? ¿Sí? Claro. Fíjense que acá siempre vayan mirando los... Acá, por ejemplo, nos había quedado sí, solo sí, el módulo de menos x sobre 2 menor que 1. Entonces de ahí despejamos. Si uno sigue ahí, si lo sigo acá, ¿qué me quedaría? Sí, solo sí. No, tengo que despejar x, ¿no? Y ahí no lo despejé. Entonces, si esto sería sí, solo sí. Si uno distribuye un módulo, por el módulo de un cociente, el cociente de los módulos. Me quedaría el módulo de x, arriba me quedaría el módulo de x, o módulo menos x, que es lo mismo que el módulo de x, dividido el módulo de 3, y el módulo de 3 es 3, menor que 1. ¿Sí? Y entonces acá despejas módulo de x. ¿Qué te queda? Módulo de x menor que ¿quién? De 3. De 3. ¿Sí? Y de ahí, ¿qué te queda? ¿Qué x se encuentra entre quién? De menos 3 y 3. ¿Estamos? ¿Sí? Y ahí sí termina. Ese es el desarrollo en serie de potencia de esa función en este intervalo. Bien. Ahora dice, para cada, vamos a ver, pero no vamos a ir ahora. Si quieren, hacemos uno, pero fíjense este ejercicio. Es para cada una de las siguientes funciones deducir una representación en serie de potencia y determinar el intervalo de convergencia. Pero acá, nosotros trabajamos todas estas otras, las representamos como serie de potencia y teníamos funciones que podíamos acomodar usando la representación en serie de esta función. Pero acá la idea es, fíjense, el logaritmo natural de x más 1, no puedo usar eso así tan directamente, ¿no? Pero si uno mira la teoría, vimos que eso se puede lograr a partir de ¿qué? De derivación e integración. Entonces habíamos dicho que si la serie de potencia esta, a sub nx menos c a la n, tiene un radio de convergencia R positivo, la función definida como f de x igual a esta serie de potencia es derivable y es integrable término a término dentro del radio de convergencia. Entonces, por ejemplo, teníamos a partir de esta función, uno la puede derivar término a término, ¿sí? Entonces, me queda la representación en serie de esta función, la puedo derivar término a término. Y también puedo, dentro del intervalo de convergencia, y también puedo integrar. Entonces, por ahí necesitaba sacar la representación en serie de la función logaritmo natural de 1 menos x, y vemos que esta
es la primitiva de 1 sobre 1 menos x, de 1 menos x, ¿sí? De 1 sobre 1 menos x, ¿sí? Porque acuérdense que la integral de 1 sobre x, ¿cuál es? Logaritmo natural del módulo, decíamos, ¿no? Pero acá como estamos en el intervalo de convergencia, en ese intervalo es 1 menos x positivo. Entonces, el logaritmo natural de 1 menos x. Entonces, la integral de 1 sobre 1 menos x es esta. ¿Mm? Entonces, por eso me pude lograr la representación en serie de esta función integrando esta función, término a término. Pero con un menos, había un menos adelante para que me dé justamente eso, porque acá es 1 menos x. ¿Estamos? Y entonces me quedaba la constante más esta sumatoria, la serie esta, en el intervalo donde es convergente esta representación. Bueno, si miramos eso, ¿qué podemos decir? Que el logaritmo natural de x ¿es qué? 1 sobre ¿Es 1 qué? más 1 sobre x más 1. No es, La, es que Integral. es la primitiva ¿de qué? Primitiva. ¿De quién? de 1 sobre x más 1. Claro, de 1 sobre x más 1. ¿Sí? Así, con un paréntesis acá. O sea, profe, hay que aplicar la derivada o la integral y llegar a una serie geométrica. Lo que pasa que esta es la primitiva de esta. Entonces lo que voy a hacer es primero encontrar el desarrollo en serie de esta. ¿Y cómo le encuentro el desarrollo en serie de esta? Y haciendo lo que Eh, hicimos recién. Claro, claro. haciendo lo mismo que hicimos recién. Y después integro esta función. Cuando integre esta, ¿qué obtengo? Esta. Entonces, integro término a término la serie de potencia que obtenga. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar esto, el desarrollo en serie de esta función. ¿Mm? Bueno, a trabajar. Vamos. ¿Cómo era? X más 1. Bueno, encuentren el desarrollo en serie de ese. ¿Cómo lo van a escribir? Es más, creo que estaba hecho. ¿En el teórico o no? El desarrollo 1 en serie de ese. sobre 1 menos x. No. Lo vamos a escribir así. Me parece que estaba hecho. Acá está, miren. Acá lo tenemos. ¿Qué tal vez? ¿Sí? Ya lo tenemos hecho. Como dijo él. Pero como lo tenemos hecho, a ver si lo puedo copiar. Ustedes, por eso es importante que lo vayan viendo, porque hay muchas que están hechas, entonces, no hay cosa. Vamos a hacer acá, porque es rápido. Esta es la serie con n desde 0, de 0 a infinito, ¿de qué? Acá esto lo pusieron como 1 menos x, ¿no? Entonces de menos x Menos x a la n. menos x a la n. Y bueno, y después acá esto como lo pusieron, igual a qué? Menos 1 a la n por x a la n. A la n por x a la n. Ahí me faltó la suma, yo lo pongo. Por x elevado a la n. ¿Qué tengo ahí? Esto va a ir dentro de la serie.
Entonces acá va la serie, y ahí adentro va esto, y acá empieza en 0 y hasta infinito. ¿Sí? Y esto sí, solo sí que el módulo de x Menor a 1 converge. menor que 1. ¿Sí? Sí, solo sí. Converge acá. Bueno, entonces ahí adentro yo puedo derivarlo, integrarlo y demás. Bueno, entonces la representación de serie de esta función es esta. ¿Sí? Pero yo ¿qué quiero? Quiero la representación en serie del logaritmo natural de x más 1. Pero la integral de 1 sobre x más 1 es el logaritmo natural de x más 1. ¿No? Entonces lo que hago ahora que es la integral, ¿sí? ¿De quién? De esta. La integral de esta diferencial x es igual a ¿qué? A la integral ¿de qué? De esta serie. Que es la representación en serie de esa función. ¿Sí? Bueno, pero dentro del intervalo de convergencia se puede integrar, esto es lo mismo que la suma, la serie con n desde 0 a infinito, se puede meter adentro, de 0 a infinito, ¿de qué? De la integral, de esta integral, ¿de qué? De esto. Diferencia de x, ¿sí? ¿Y eso qué me va a quedar? ¿La sumatoria de qué? De potencias. ¿De qué? Me va a quedar en la constante, siempre la ponemos, ¿por qué lo pongo primero la constante? La constante de integración. Porque después uno decía la suma más c, pero esta suma ahora no termina más, ¿no? Y esto es posible por esto, ¿no? Que teníamos, a ver, que teníamos acá. Eso. Si bien a ver dónde te habíamos dicho. Dice, para suma finita, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Y la integral de la suma es la suma de las integrales. Pero lo mismo vale para sumas infinitas siempre que se trate de series de potencias y dentro del radio de convergencia, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, por eso es que metí dije, ¿qué estoy diciendo acá? La integral de una suma y la suma de las integrales, estoy diciendo. Pero porque son series de potencias y dentro del radio de convergencia. Bueno, ¿y cómo me va a quedar acá? La integral de esto, ¿qué me va a quedar? Igual. El menos 1 a la n, ¿cómo es? ¿Qué es? Menos 1 a la n es una constante, ¿no? Chicos. Sí, sí, una constante. Sí, Entonces me va a quedar la integral de menos 1 a la n, va a quedar menos 1 a la n, y la integral de x a la n, que va a ser x, A la n más 1 ¿y qué más? sobre n más 1. Sobre n más 1. ¿Sí? Y esta es la representación en serie ¿de qué función? De la función, justamente la integral del logaritmo de esta que me daba. Esta era logaritmo natural de x más 1. ¿Sí? Logaritmo natural de x más 1 es la integral de 1 sobre x más 1. Pero como esta, yo tengo una representación en serie, que es esta, es la integral de esa representación en serie, como es una suma infinita, esto se puede escribir así, dentro del radio de convergencia. ¿Cuál era el radio de convergencia? X menor a 1. Módulo de x. Entre menos 1 y 1. ¿Sí? Claro. Módulo de x menor que 1.
para módulo de x menor que 1. ¿Sí? Bueno. A ver. Habíamos hecho ejemplos del tipo. ¿Sí? Habíamos hecho esto. Bueno, habíamos hecho uno muy parecido. La integral de un, habíamos encontrado la de la representación en serie de esto, después integramos término a término y nos había quedado esto, ¿no? Bueno, y dentro del intervalo de la ¿cómo se llama? De radio convergencia. Hay que mirar los índices. Otra cosa, para después controlen los índices. Acá fíjense qué pasa con eso, con ese índice, con dónde comienza y con el exponente. Compárenlo con el ejercicio que está hecho en el práctico, en el teórico. Para 1 sobre x al cuadrado lo puedo pensar como la derivada de algo. ¿De qué? Se lo dejo para que lo piensen para la clase que viene. O que piensen alguna otra forma de representar eso. Porque habíamos encontrado, no sé si lo vi en el teórico, pero tendría que tener la representación en serie de una anterior, ¿no? Para esto, ¿no? 1 sobre x al cuadrado es la derivada de algo. ¿De quién? ¿Me pueden decir de quién es la derivada de 1 sobre x cuadrado? Logaritmo natural, no. No, no. ¿Cuál es la derivada de 1 sobre x? Háganla. Menos 1 sobre x cuadrado. Ajá. ¿Qué relación tiene con esta? Que tendría que tener acá, ¿qué? Menos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta 1 sobre x cuadrado es la derivada de menos 1. ¿Sí? Podría poner así. Que esta función que tengo acá, eso se lo dejo, lo empezamos y se lo dejo para que lo piensen. Esta es la derivada, es igual a la derivada de ¿quién? De menos 1 sobre ¿quién? X. Menos 1 sobre x. ¿Sí? Es la derivada de eso. Entonces lo que vamos a hacer, lo que les voy a pedir que hagan para la clase que viene, es que encuentren la representación en serie de esa. Pero la positiva, después le cambiamos el signo. Y para eso la voy a tener que escribir ahí está, como 1 sobre, ¿qué necesito para usar lo que estábamos usando recién? ¿Tener qué? 1 menos x. 1 menos x. ¿Y cómo puedo tener 1 menos algo, no? En menos x, lo puedo poner, lo había pensado así, lo puedo poner como, ¿cómo? Para que no alterar nada. Multiplicando y dividiendo. Lo mismo. No, multiplicando y dividiendo no. Acá yo necesito tener x, que no se altere en el denominador. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar 0, ¿no? Pero para sumar 0, ¿cómo puedo lograr 0? ¿Qué necesito además? Necesito tener un 1, ¿no? Si necesito tener un 1, lo pongo. Y después Lo resto. lo resto. Lo tengo. Más x. ¿Sí?
Bueno, y entonces ahí eso es igual a lo mismo, pero lo voy a poner así. Creo que necesito tener acá a su vez menos algo, ¿no es cierto? ¿Menos qué? 1 menos menos x. Está bien ahí, menos 1, logro lo que tenía, menos menos x más x, lo mismo. O sea, he escrito lo mismo, pero me sirve ahora para lo que yo necesito. Y ahora sí, bueno, lo puedo poner si quieren, lo ponemos como x menos 1, 1 menos x, ¿no? Ah, no, así. Y bueno, y eso ahora tengo. ¿Cuánto vale la? 1, 1. ¿Y cuál sería el R? x elevado a la n. No, el R sería esto, ¿no? 1 menos x. 1 menos x, sí. Y ¿Sí? quedaría menos x elevado a la n. ¿Por qué menos x elevado a la n? 1 menos x. Porque esa es la razón. Entonces, ¿estamos? Esta es la serie. Bueno, y se los dejo, porque si no estamos haciendo, le estoy ayudando demasiado. Lo dejo para que lo piensen para la clase que viene. ¿Cómo queda la serie esa? La siguen ahí. Si lo pueden terminar, lo terminan, y si no, por lo menos háganme el desarrollo en serie de esta. ¿Sí? Ahora traigan el desarrollo en serie de esta, porque si derivamos, y bueno, después, ¿qué tenemos nosotros? Menos. Entonces, bueno, cambiamos el signo y la derivada de eso, ¿qué me da? La representación en serie de lo que yo quiero. ¿Mm? Bueno, deber. ¿Entienden lo que tienen que hacer? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, nos vemos el lunes a la siesta en el horario del teórico. Vamos a hacer consultas, si pueden, el práctico lo vamos a seguir el martes, pero en el horario del teórico pueden consultar. ¿Estamos? Ok. Les voy a subir, ya anoto, porque después me olvido. Les voy a subir un examen viejo, les había dicho, ¿sí? Para que, Sí, dijo ayer, profe. sí, ya se lo subo. Tengo anotado varias cosas que tengo que hacer ya, así que se lo subo para que lo tengan. ¿Mm? Bien, bueno, gente, nos vemos.